Bien, amigos, bienvenidos a este webinar que llega a ustedes gracias a Ventas de Seguridad y a la empresa HID Global. En esta oportunidad tendremos una temática que se denominó SEOS, que es la tecnología de credenciales seguras de HID. Vale la pena destacar que SEOS es la nueva plataforma tecnológica de esta compañía para credenciales seguras. Esas credenciales pueden ser físicas o también credenciales virtuales utilizando su teléfono móvil. También abordaremos durante este webinar las nuevas tendencias de identificación segura para acceso lógico a computadores, teléfonos celulares y las últimas tendencias en wearables y cómo HID Global se está preparando para dejar estos dispositivos más seguros. Vale la pena destacar que Gustavo Gassman es la persona que va a estar a cargo de este webinar. Él es licenciado en Comercio Internacional de UCES en Buenos Aires y tiene un postgraduado con un MBA en la Escuela de Negocios de Brazilian Business School en Sao Paulo. Gracias a su sólida experiencia laboral, este profesional cuenta con una amplia experiencia en proyectos de seguridad electrónica y de documentos de identidad segura. Actualmente Gassman se desempeña como director de la unidad de negocios de control de acceso para HID Global en Latinoamérica, donde en los últimos 10 años ha ejercido diferentes cargos directivos y de ventas para Brasil y otras regiones de Latinoamérica. Además, desde el año 2013, Gustavo funge como presidente de ALAS Internacional. ALAS es la Asociación Latinoamericana de Seguridad, es una entidad sin fines de lucro con sede en Miami. También es importante resaltar que desde hace 2 años Gassman fue nombrado como vicepresidente y socio fundador de ALAS Capítulo Brasil. Gustavo, bienvenido y estamos entonces a tu entera disposición. Muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo del uso horario de donde nos estén escuchando. Antes de comenzar, me gustaría agradecer especialmente a Ventas de Seguridad esta oportunidad de presentarles hoy algunos aspectos importantes de la identidad segura. Probablemente muchos de los presentes conocen ya HID, por ello no voy a hacer una presentación institucional per se, solo dejaré mis contactos, caso alguna de las personas quiera conocer algo más, podrán buscarme y podremos tener una charla uno a uno o también hablar un poquito más de HID como un todo. Entonces, sin más, me gustaría comenzar con este webinar que tiene como título SEOs, tecnologías y credenciales seguras. Pasando rápidamente para la agenda, credenciales seguras, qué son básicamente y cómo pueden auxiliar y especialmente cómo pueden solucionar problemas del día a día. Vamos a hablar un poquito de SEOs, cuáles son los componentes de esta plataforma, credenciales virtuales y mobile access o acceso móvil, mostrar un poco la novedad tecnológica, cómo nos permite de forma segura utilizar nuestros teléfonos celulares para abrir puertas, y me gustaría destacar aquí el concepto con seguridad, o sea, esto es realmente muy relevante de que podemos hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hablar un poco de la forma segura y conveniente de utilizar el teléfono para abrir puertas. Vamos a hablar rápidamente de tendencias tecnológicas del acceso lógico a computadores. Además de abrir puertas, ¿qué otras cosas podemos asegurar? Otros componentes vitales de la organización, como son datos, acceso a redes y otras aplicaciones. Finalmente vamos a hablar de tendencias de wearables, que son básicamente vestibles o usables. Realmente en español creo que aún no tenemos un término adecuado o el más adecuado, por lo menos no es de mi conocimiento. Pero básicamente, ¿qué son estos dispositivos? ¿Cómo vienen creciendo? ¿Y cuál es la tendencia con relación a esto? Antes de pasar al próximo slide, me gustaría compartirles un poquito expectativas. Realmente me encantaría que podamos cumplir con las expectativas de todas las personas que están nos oyendo. Es muy probable que no sea así porque tenemos una muy variada audiencia, entonces realmente como no conozco todos los detalles y vuestras expectativas, trataré de hacer lo mejor para cumplirlo. Y como ya lo comenté oportunamente, dejo el canal abierto
para que nos puedan buscar y después sí subsanar estas expectativas. Para las personas que conocen HID, mi segunda expectativa realmente es que también conozcan un poco más de HID. HID tiene algunos años ya en la industria y es muy reconocida dentro de la parte de identificación, específicamente en tarjetas y lectores. Me gustaría ampliar ese horizonte también y que nos conozcan por otro tipo de soluciones. Dando inicio, realmente es una preocupación desde la historia de la humanidad, cómo nos identificamos y de qué manera portamos alguna identificación o cómo podemos demostrar que somos nosotros mismos. Traje algunas fotos, algunos ejemplos aquí, pero realmente para contextualizar, es una preocupación desde la época donde no existía la fotografía, había títulos de nobleza, registros de nacimiento, por ahí el portar una llave para abrir un candado, una determinada área segura, era una forma de identificarse. Posteriormente, lógicamente, con el advenimiento ya a muchos años, a más de 100 de las fotografías, esto nos empezó a ayudar, y todo lo que tiene que ver con la identificación de ciudadanos o de personas, no preciso entrar en detalles, ustedes conocen perfectamente la parte de pasaportes, documentos de identidad, cómo esto ha evolucionado. Con el tiempo también hemos observado otros desafíos y uno de estos es, por ejemplo, las transacciones de Internet. Los pioneros en esto han sido quizás los bancos o las tiendas de venta electrónica, entonces para muchos será común o habrán visto la utilización de tokens que nos pueden servir como certificación, firmas digitales, sin dudas que la biometría, aquí coloco solo la foto de la impresión digital, pero otros medios de biometría también han tomado un rol importante en esta parte de identidad, los certificados digitales, y finalmente me gustaría comentar, y por dónde vamos a ir en nuestra charla, es con relación a los dispositivos móviles, los celulares o smartphones en primer medida, pero también con esto los tablets y los relojes o wearables o otro tipo de dispositivos que están a camino, por decirlo de alguna forma. Entonces, dentro de este contexto, ¿dónde se ubica HID y qué parte de esta solución nosotros podemos dar en términos de identidad seguras? HID fue pionero en la década del 90 con la generación de las primeras credenciales que no requerían contacto. Cuando inicié mi carrera profesional, esto había mucha gente que lo quería ver para creerlo. Hoy nos parece una cosa muy simple, pero hace un tiempo atrás no era tan común tener una tarjeta que sin ningún contacto, sin tener ninguna batería, sin tener absolutamente nada, podía transmitir una información. Esto fue en la década del 90 y este pionerismo de HID en esta tecnología nos permitió posicionarnos en un mercado el mercado de control de acceso muy fuertemente, y hasta en el día de hoy tenemos una porción del mercado muy relevante. Más o menos en la mitad de los 90 apareció una tecnología que expandió bastante este concepto de transacción sin contacto, y fue básicamente lo que todo el mundo conoce o muy conocido en el mundo, que es la parte de transporte público. Entonces ya no más fue necesario comprar un ticket de tren o de ómnibus de papel y sí tener una tarjeta recargable, por decirlo de alguna forma. Esto, el pionero fue Mayfair en esta iniciativa, y posteriormente, como HID tenía un posicionamiento a ese tiempo muy elevado en la parte de control de acceso, también generamos la segunda versión de nuestra línea iClass. Digo a ese momento la relevancia de nuestro posicionamiento, que gracias a un trabajo muy fuerte aún continúa, y tenemos realmente un posicionamiento dentro del mercado de control de acceso realmente con una excelente percepción y reputación. La tercera generación fueron tarjetas más seguras, y finalmente la cuarta generación, que es la que estamos hablando hoy, nos permite la utilización tanto en tarjetas como en dispositivos móviles
tener la portabilidad de esta identidad. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de esta cuarta generación, a la cual en HD denominamos SEOS, que básicamente nos permite la flexibilidad de ser una tarjeta física o bien una tarjeta virtual. Y cuando hablamos de tarjeta virtual, requerimos que esto sea almacenado dentro de algún dispositivo inteligente, un celular o puede ser un reloj inteligente, puede ser un tablet o cualquier otro tipo de dispositivo que tenga microprocesador. Entonces pasamos con esta flexibilidad de tener un componente físico a tener un componente blando o de software que es una aplicación. Esto nos independiza de la tarjeta, nos independiza de un chip específico o de un determinado tipo de chip. Esto nos permite tener una flexibilidad y, lógicamente, manteniendo e incrementando el padrón de seguridad. Desde el punto de vista del negocio, HD siempre presó por tener tecnologías maduras, lo que nos permite realmente mantener precios similares a tecnologías anteriores. Entonces, realmente por nuestro gran presencia en el mercado, realmente tenemos la posibilidad de tener una demanda alta y esto nos ha permitido realmente generar volumen y poder mantener, mismo que tecnologías más nuevas, y más caras, de cierta forma, nos permiten tener una escalabilidad que nos da la oportunidad de tener precios similares. Sin duda que es una seguridad adicional, nos permite multiaplicaciones, o sea, podemos tener diferentes tipos de soluciones dentro de un SEOS. Uno es abrir puertas, pero también podemos abrir otro tipo de cosas, vamos a hablar un poquito más de esto también, y lógicamente que lo que, sin hablar demasiado en términos técnicos, lo que genera la gran revolución de esta tecnología es que podemos tenerlo y soportar dispositivos móviles. Si hablamos de SEOs, y entrando un poquito más en la plataforma, básicamente es una poderosa e innovadora tecnología de soluciones de credenciales seguras, y básicamente lo que representa es una experiencia diferente. Todos concordarán, o la mayoría concordará conmigo, que es mucho más fácil o nos puede pasar con más comúnmente que por ahí nos podemos olvidar nuestra credencial, nuestro gafete de la empresa, y eso puede pasar, lo podemos dejar en el escritorio, tenemos que volver por él, pero realmente despegarnos hoy en día de nuestro celular es prácticamente imposible, y si esto pasa por algún caso que nos olvidamos, muy probablemente si estamos a camino de nuestra oficina, nuestro trabajo, volveríamos por él. Estamos muy dependientes a este equipo y eso es algo que es una realidad que no podemos cambiar. Entonces, ¿por qué no utilizar el mismo dispositivo para que nos ayude, por ejemplo, a abrir puertas, entre otras facilidades de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante? Y siempre hablando del punto de vista de la seguridad y proteger nuestra privacidad, porque realmente es muy importante que no exista ninguna posibilidad técnica o de que alguien se haga pasar por nosotros, ¿sí? Entonces el riesgo, digamos, de que alguien utilice nuestra identidad. Esto representa más opciones, podemos tener más aplicaciones y también nos da más confianza para el futuro. Y entrando en estos tres pilares, me gustaría comentarles también el porqué de más opciones. Desde el punto de vista de una empresa que tiene empleados, recursos humanos o bien la parte de seguridad, el área de seguridad va a tener que entregar o hoy entrega una credencial, un gafete físico a los empleados. Nosotros, partiendo a credenciales virtuales, esto se puede hacer de otra forma y realmente se puede administrar mucho más fácil las credenciales virtuales, como por ejemplo también revocar estas credenciales virtuales. Entonces realmente nos da una forma de administración, de crear y utilizar y revocar credenciales con mucho más facilidad.
también nos permite otras aplicaciones con la misma seguridad. Existen hoy ya aplicaciones para hoteles donde se pueden utilizar dispositivos móviles o celulares para ingresar a las habitaciones de los hoteles. Hay aplicaciones residenciales también que con gusto y en otro momento y en privado, como lo comentaba o los invitaban anteriormente, podemos discutirlos. Esto nos da más aplicaciones y más escalabilidad y sin duda la parte de confianza, como comenté y utilicé una palabra anteriormente de blando o de software y de encriptación que tenemos y no dependemos de un hardware específico para esta virtualización de llaves y de esta credencial, realmente nos permite con muchísima más flexibilidad en el futuro, por ejemplo, si tenemos que hacer algún tipo de migración o de actualización de esta tecnología, será mucho más fácil por un ambiente de software que tener que cambiar dispositivos o tener que cambiar las tarjetas o tener que cambiar algo físico. Tanto de la parte logística como de la parte tecnológica, la migración se vuelve más simple y por eso también nos genera y generamos una confianza adicional en esta plataforma. SEOS realmente se considera, se podría expresar básicamente como que nos da más libertad, pero también tomando muy en cuenta el tema de la seguridad. Cuando hablamos de credenciales virtuales y acceso móvil, básicamente la parte innovadora de este concepto es que en plataformas, tanto iOS de Apple cuanto la plataforma Android, podemos administrar esta solución, lo que nos da realmente una porción de mercado bien expresiva. Nosotros también estamos trabajando sobre sobre otras tecnologías, como por ejemplo otros sistemas operacionales también, pero hoy realmente con Android y iOS estamos aproximadamente alcanzando 95% del mercado de este tipo de dispositivos, con la flexibilidad de que si en el futuro hay un cambio dentro de esta industria y hay otros sistemas operacionales, con toda seguridad podemos avanzar. Realmente es muy conveniente. Ahora vamos a ver un poquito más en detalles la posibilidad de abrir y la distancia en la cual se puede abrir y de qué forma lo podemos hacer con seguridad y conveniencia. Y lógicamente que nos hace un sistema bastante más dinámico esta alternativa. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un video. Voy a hacer una opción que espero funcione, como hicimos una prueba hoy y funcionó. Me gustaría mostrarles un video de cómo funciona. Será bastante más fácil que yo que lo explique. Entonces vamos a mostrar en funcionamiento cómo funciona Mobile Access.
Muy bien, espero que el video se haya podido observar. Después de la presentación podemos también pasarles este video para que lo puedan observar y caso por este mecanismo del webinar no haya quedado 100%, lo podemos dividir con toda seguridad. Entonces, como ustedes pudieron observar en el video, hay diferentes situaciones donde la persona puede utilizar su dispositivo móvil a mayor distancia, a menor distancia, y vamos a trabajar un poquito o hablar, mi objetivo es comentarle un poco las características de esto para hacerlo más claro del punto de vista de la solución. Las formas de comunicación que podemos utilizar para enviar de forma segura la credencial virtual que está en el teléfono móvil hacia el lector o hacia la cerradura que recibe esta credencial virtual puede ser dos caminos, el camino del NFC o el camino del Bluetooth Smart. Desde el punto de vista de la aplicación y de la seguridad, realmente no existen grandes diferencias entre estos dos canales de comunicación. Básicamente, en la experiencia del usuario sí existe una diferenciación y me gustaría también, lógicamente, comentar que toda la línea Android que posee NFC y que posee Bluetooth Smart, podemos hacerla funcionar con ambas formas de comunicación. Entonces, un Android que tenga disponible Bluetooth Smart y NFC puede funcionar de una o de la otra manera, esto sin ningún tipo de inconvenientes. En la línea iOS, los Apple, desde el iPhone 4S en adelante, podemos utilizar únicamente el Bluetooth Smart, porque realmente la parte de NFC, que fue disponibilizada solamente posteriormente por Apple, solamente a partir del iPhone 6, si no estoy engañado, es un tipo de NFC que tiene limitaciones y que tiene básicamente una comunicación propietaria. Entonces, en los dispositivos iPhone, la única alternativa de utilización es Bluetooth Smart. La principal componente de experiencia de usuario que antes comenté que es diferente de una forma y de la otra, tiene que ver con el alcance o la distancia de lectura. Este realmente es el principal componente y es lo que cambia. Con Bluetooth podemos tener, hemos hecho pruebas a donde están por más de 5, 6, 7 metros, y por medio de NFC, como es un acrónimo de Near Field Communication, básicamente es una comunicación de distancia corta per se, inicialmente desarrollada para pagos electrónicos, es prácticamente de contacto. Estamos hablando de 1 centímetro, 2 centímetros, ahí ya depende mucho del dispositivo, del propio teléfono, si tiene un poquito más de antena o menos, pero es prácticamente de contacto, o sea, muy, muy próximo. Entonces, el NFC en términos de experiencia de usuario tiene las limitaciones que acabo de comentarles. Esta es básicamente la principal diferencia entre ambos. Cuando vamos a ver un poco el tema de los usos o dónde y cómo utilizarlos, si bien el video fue muy rápido, me gustaría detenerme un poco en esta parte porque realmente es muy importante. Como comenté anteriormente, NFC es únicamente corta distancia, Bluetooth es larga distancia o distancias mayores. Con Bluetooth también podemos hacer que la distancia sea muy corta. Esto es una forma de configuración del propio lector que nos permite la utilización de distancias cortas. ¿Y cuándo sería en este caso? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, salas de reuniones o salas de personas que están una muy cerquita de la otra, si utilizamos el Bluetooth que nos da 2 metros, 3 metros o más, depende del ambiente, podemos estar enviando la credencial virtual para uno o más puertas, o podemos estar mandándolo para la puerta equivocada, no la que queremos entrar, si estamos realmente utilizando el Bluetooth a mucha larga distancia. Entonces, realmente, si son puertas
que están muy cerca una de la otra, para no tener interferencia, lo que nosotros recomendamos es utilizar el Bluetooth, pero con el alcance reducido para que realmente sea muy cerca. Nosotros denominamos esto dentro de HID como tap, básicamente sería aproximar muy cerquita para no tener esta confusión. Esto lógicamente también agrega un concepto de seguridad, porque si es una puerta, yo estoy bien cerca, es bien probable que yo pueda entrar en la puerta. Si la abro desde más lejos, quizás alguien más podría entrar. Entonces, para usos internos, para usos de algunas llaves, yo le comentaba que algunas cerraduras ya poseen el propio lector en la propia cerradura. Esto, para ese tipo de cerraduras también normalmente se utilizan corta distancia. Y lógicamente cuando agregamos algún factor de autenticación, como por ejemplo un código de seguridad, un teclado en ese lector, o puede ser una biometría, como realmente vamos a tener que tocar el lector y vamos a tener que usar la biometría, lo más normal es que también utilicemos el dispositivo móvil, si estamos mandando más de una forma de identificarnos, que sea realmente de contacto. Y el último caso más común es en los molinetes, torniquetes o la forma como se denomine. Sé que en América Latina utilizamos diferentes nombres para estas barreras físicas que normalmente están en los edificios. Si tenemos una del lado de la otra, pasa un poco lo mismo que he comentado con relación a las salas de reunión. Entonces, realmente en esos casos se utilizamos o el NFC o el Bluetooth solamente con la función Tab para estar más cerca. Ahora, lógicamente, se pueden explorar situaciones donde dejar Bluetooth con más alcance en la parte de garajes, parking space en general, tanto externos como internos, en algún tipo de depósito o áreas de carga donde o bien se pase caminando y uno no precisa detener su marcha porque tiene puertas automáticas, o porque se utiliza algún tipo de vehículo para entrar. Entonces en el tiempo que la puerta se está abriendo es el tiempo que la máquina o la persona pueda pasar. Entonces podemos abrirlo antes. En edificios remotos de la misma forma, o sea, si tenemos, por ejemplo, queremos abrir una determinada puerta, quizás del otro lado de la valla aún, también podríamos llegar a utilizar este tipo de funcionalidades. En general, es una experiencia de usuario muy positiva, muy fácil de utilizar y, como lo comenté anteriormente y lo voy a repetir algunos casos, con muchísima seguridad, que es la principal preocupación y principal objetivo de la empresa HID Global. Me gustaría detenerme un poco en los componentes de esta nueva aplicación. Nosotros tenemos, por ser un componente nuevo, requerimos realmente tener unos componentes adicionales a los que eran normalmente utilizados en el control de acceso. Uno de ellos, y quizás uno de los más interesantes para la empresa, los usuarios de las empresas que van a administrar, que es el portal. Nosotros podemos emitir credenciales virtuales, ya no es necesario entregarle la credencial de plástico en la mano a la persona, sino que la podemos mandar a través de un portal al propio teléfono del empleado. Entonces, la administración, de la misma forma que nos permite enviar credenciales virtuales, también nos permite revocar credenciales virtuales. Entonces, si una persona deja de trabajar o no está más en nuestra organización, nosotros podemos desde el propio portal revocar la credencial virtual que fue enviada. Tenemos el segundo componente, que es básicamente una credencial virtual que va a salir de ese portal, va a ser enviada, que sería la llave para abrir las puertas. En el propio teléfono tenemos una aplicación. La aplicación está disponible en Google Play y en Apple Store para iOS y para Android, gratuita. La aplicación es gratuita. Lo que nosotros después aseguramos y enviamos es la tarjeta virtual o el dispositivo virtual que hace realmente seguro esa transacción. Entonces, el aplicativo está disponible en estas dos áreas, y
Cuando la empresa contrata el servicio de Mobile Access, ahí sí está en condiciones de mandarle la llave virtual a ese teléfono para que pueda interactuar entre los lectores. La forma de activar el teléfono estaba en el video. Ustedes habrán notado que las personas hacen un movimiento con el teléfono. Nosotros denominamos ese movimiento o ese gesto de twist and go, que básicamente es mover el teléfono en una determinada forma para que el teléfono realmente mande la credencial. Esto tiene dos objetivos. El principal es que si una persona está en el teléfono, está utilizando el teléfono y está al lado de una puerta, pero no quiere abrir la puerta, o sea, no tiene intención de abrir la puerta no perciba que él está ahí. Entonces, de la única forma que lo va a percibir es si hace este gesto, esto utiliza el acelerómetro del teléfono, que básicamente una vez que se gira el teléfono, se hace un movimiento brusco con el teléfono, ahí en ese momento sí el aplicativo entiende de que realmente tiene que enviar esta credencial virtual hacia la puerta, hacia el lector para poder abrirla. El último componente son los lectores. HID tiene una línea bastante extensa de lectores desde la década del 90 hasta ahora con diferentes tecnologías, lo que comentábamos al inicio de nuestra conferencia, de nuestra charla. De la misma manera fueron evolucionando estos lectores también. Para el acceso móvil es necesario tener un lector básicamente que pueda leer Bluetooth. Entonces requiere realmente ahí sí un componente de hardware que permita que se pueda mandar esto por Bluetooth. Y lógicamente que también tiene el componente o requiere el componente de NFC. Entonces, solo para tenerlo en cuenta, dependiendo de cuándo o de cuánto tiempo tienen los lectores de una determinada empresa, aunque sean de HID, dependiendo del modelo, quizás no sean compatibles con esta solución, lo que requiere realmente una actualización en esta parte de lectores al mismo tiempo. Aquí me detengo rápidamente para mostrar cuáles son los ejemplos de dispositivos que tenemos. Hay otros dispositivos que también funcionan. Estos son los últimos que son testados por HID y que realmente podemos tener absoluta seguridad de que van a funcionar. Hay algunas otras marcas, como comenté. Los dos componentes que tenemos que tener en cuenta es Android 4.4 en adelante, que el propio celular tenga el dispositivo o una característica de NFC o de Bluetooth Smart. Y para la línea iOS sí es indispensable que tenga el Bluetooth Smart, que esto empezó en el caso de iPhone a partir del 4S. Modelos anteriores no lo tienen. Nuestra expectativa es alcanzar o ir creciendo en la cantidad de celulares que puedan utilizarlo. Por la tendencia que vemos observando de los fabricantes de celulares, la gran mayoría utiliza el Bluetooth Smart. Entonces, sin dudas que como es una industria bastante dinámica también, en los próximos meses probablemente tengamos una cobertura aún mayor de la que tenemos en términos de dispositivos disponibles. Entonces, desde el punto de vista de Mobile Access, este es el resumen y deseos de las credenciales virtuales que nos permiten utilizar. Este es un resumen. Me gustaría pasar al próximo paso, que es muy importante desde el punto de vista operacional. Lo comenté, el aprovisionamiento de las credenciales tiene un cambio rotundo y esto, lógicamente, si hablamos de empresas grandes, puede generar algunos ahorros o el cambio de ciertos procesos. Hasta el día de la fecha, empresas tradicionales entregan la credencial, muchas veces imprimen la credencial la credencial física, el plástico, el gafete, para entregar a sus empleados. Lógicamente que esto puede seguir aconteciendo. Nuestra visión inicialmente que son compatibles ambos, y en la gran mayoría de los proyectos donde estamos empezando a trabajar con esta tecnología, lo que se ve es un ambiente
mixto, donde hay gente que utiliza la credencial y hay gente que utiliza eh, los teléfonos móviles, pero desde el punto de vista del aprovisionamiento de las credenciales, realmente va a existir un cambio. Hoy es centralizado, es físico, muchas veces si son sucursales de diferentes empresas por ahí se mandan por correo, hay algunas empresas que tienen como política enviar esto directamente a la casa de los empleados, hay costos en esta parte y trabajando a través de Mobile Access y con el portal, esto se puede hacer de una forma remota y de una forma virtual. HID en el momento tiene un portal disponible para que los usuarios puedan mandar sus credenciales y administrar sus credenciales. Está previsto para el año próximo, ya en 2016, liberar unas APIs para que algunos fabricantes de software que son partners de HID puedan también aprovisionar credenciales virtuales a partir del software de control de acceso o a partir de software adicionales. Entonces, esto aún no está disponible, se los comento, normalmente es una pregunta bastante común, especialmente en grandes corporaciones. Nuestro interés realmente es poder disponibilizar este portal con APIs para que se pueda también ser embebido en otras soluciones que entendemos que tienen un impacto bastante positivo si es hecho de esta forma. Con relación, y pasando al próximo punto de la agenda, tendencias de acceso lógico, HID hizo una encuesta en los Estados Unidos con 140 empresas, empleados de 140 empresas. Estas empresas de la industria de la seguridad y de tecnología de la información, hicimos algunas preguntas para entender un poco cómo esto está funcionando. Y una de las preguntas que más me llamó la atención y por eso quería comentarlo un poco como contexto de las tendencias de acceso lógico, es que ya 20% de los tablets están siendo adquiridos por empresas o están en procesos de las propias empresas. El tablet fue uno de las innovaciones que estaba muy arraigada, o fue muy arraigada la parte de la cuestión personal para entretenimiento, pero hoy ya 20% de ellas están relacionadas al mundo corporativo. Es un número bastante expresivo y que me llamó la atención. El segundo dato que me llamó mucho la atención es que dentro de estas 140 empresas, 90% de estas empresas permiten a sus empleados la política de traer sus propios dispositivos, o sea, dispositivos del empleado, traerlos y utilizarlos en la empresa con aplicaciones de la empresa, que esto en inglés se conoce como Bring Your Own Device. 90% de estas empresas, recordando que estamos hablando de la industria de la seguridad y de la tecnología de la información, esto no es general, es de este segmento, pero realmente nos muestra de qué forma cuántos dispositivos que no son de la empresa tienen acceso a aplicaciones de la empresa. Otra cosa bastante importante es que 62% de las personas consultadas dentro de estas empresas decía que utilizaba o nos contó que utiliza aplicaciones de la empresa todos los días. Entonces, realmente la mitad o más de la mitad dentro de estas industrias utilizan su celular para ingresar a aplicaciones de la compañía. Realmente es bastante expresivo y eso nos marca realmente una tendencia con relación a aplicaciones en la nube, de la movilidad, y en algunos casos ya algunas empresas utilizando algunos de estos dispositivos vestibles y lógicamente que esta interoperabilidad entre aparatos o dispositivos como computadores, servidores que son de la empresa y aparatos o dispositivos para accesar a esa información de la empresa que son de otros, realmente se está incrementando rápidamente y lógicamente esta interoperabilidad ya no deja de ser una tendencia acelerada, sino que es una realidad. Pero hay un lado oscuro en todo esto de la conectividad. Dentro de esa
Dentro de las preguntas que le hicimos a estas empresas, encontramos que solamente 11% de las personas consultadas, 11% adhiere a prácticas de seguridad cuando se trata de su celular. ¿Qué significa esto? O de su tablet. La utilización de un password, la utilización de tener un segundo método de autenticación. Entonces, lo que se observa que, por ejemplo, empresas están preocupadas con el acceso a VPNs, entonces en el computador de su empresa tiene que tener una VPN y la VPN tiene un acceso o un tipo de autenticación especial, muchas veces con un segundo factor de autenticación, pero cuando se entra del dispositivo de la persona, no existe esa seguridad, o sea, o es disminuida. Entonces, realmente la cantidad de personas que acceden a la información de la empresa, en algunos casos serán datos menores o de no tanta relevancia, pero también hay casos donde la relevancia son sus bases de datos o su base de clientes. Esto realmente es una tendencia y para este tipo de situaciones HID tiene una solución que se llama Tap Authentication, que básicamente, voy a dar un ejemplo, se puede utilizar de diferentes maneras y posteriormente puedo darle seguimiento, depende a la necesidad o si quieren un poco más de información, pero básicamente es un acceso simplificado a aplicaciones en la nube desde un dispositivo móvil. Usted puede utilizar de forma muy práctica un segundo dispositivo que podría ser un token, pero como todos pueden o quizás concuerden conmigo, un token es un dispositivo ajeno, es más difícil estar cargando, nos lo podemos olvidar. Lo que HID propone es utilizar otros dispositivos para tener esta doble autenticación. Una de las posibilidades, por ejemplo, es una credencial SEOS. Entonces, esto ya hoy está funcionando. Microsoft para Office 365 lo tiene como una posibilidad de autenticación. Existen otras aplicaciones ya también, pero lo importante es que esta parte de autenticación también de HID está basada sobre la tecnología SEOS y esto nos da, o la intención de comentar esto con ustedes es mostrarles un poco el tamaño del ecosistema y cómo nos vamos, cómo SEOS puede ser una solución tanto para el acceso físico como para el acceso móvil. Y lógicamente teniendo en cuenta la relevancia que tienen el acceso a datos, de cómo tenemos. Yo voy a dar un ejemplo de la compañía a la cual soy empleado, que es HID. Nosotros utilizamos Salesforce. Salesforce es un RP muy poderoso para la parte, un CRM, perdón, muy poderoso, y donde desde mi acceso o mi identificación a Salesforce, yo tengo acceso a bastantes informaciones críticas de la compañía, como por ejemplo quiénes son los clientes, listas de precios y mucha información que realmente es confidencial. Si la puerta de autenticación de Salesforce tiene una vulnerabilidad y si no podemos hacer una autenticación segura encima de esto, ustedes podrán responderme fácilmente cuáles son los riesgos que una compañía tiene. Y esto sirve para muchísimas otras aplicaciones. Lo he dado solamente con uno de los ejemplos y todo lo que tiene que ver con acceso a nube y demás podría verse comprometido si no tenemos una autenticación más robusta. Finalmente, ya nos quedan algunos minutos para terminar. Me gustaría hablarle un poquito de estos wearables usables o vestibles. Para quien no me acompañó desde el inicio, estos son los dos nombres que encontré, pero realmente no me siento muy cómodo en utilizarlos, usables o vestibles. Pero básicamente, ¿cómo utilizar ellos con mayor seguridad? Me gustaría dejar bien especificado aquí que en el día de hoy la solución móvil de HID aún no tiene liberado un componente comercial para utilización
de vestibles o usables o wearables para abrir puertas. En el día de hoy estamos sobre investigación, esto probablemente en un futuro muy próximo tendremos una plataforma que nos permita abrir puertas o abrir otro tipo de dispositivos a través de estos aparatos inteligentes. Hoy no está disponible aún y lógicamente que ahí esto refuerza un poco el contexto de SEOs porque lógicamente HID apuesta a utilizar la misma plataforma de identidad para este tipo de dispositivos también. Entonces, básicamente, ¿qué son? Son dispositivos creados y pensados para la parte de la conveniencia, que sean pegados a nuestro cuerpo. Los principales motivadores tienen que ver con conveniencia y la fácil utilización, la conectividad inalámbrica, que no necesite de un cable para cargarlo y demás. Y realmente se han impulsado enormemente por la parte de dispositivos que adhieren al tema de salud, vida sana, gimnasios, lógicamente que dan la hora también, son relojes en muchos de estos casos, pero básicamente la parte de vida sana y salud está relacionada a la parte que puede tomar algunos datos biométricos de nuestro cuerpo, como pulsaciones, un cálculo de calorías perdidas y otro tipo de cosas, pero al mismo tiempo estos wearables tienen un posicionamiento importante en todo lo que tiene que ver con la toma de información de los usuarios. O sea, por detrás de esto hay muchísima información colectada donde empezamos a poder entender algunas actividades o entender mejor cuáles son características de ciertos grupos, y esto lógicamente que nos permite que si una persona ve la hora, por decirlo de alguna forma, y bien, haciendo un ejemplo bien poco convencional, si mira la hora cada 5 minutos, probablemente está más nerviosa que si no la ve, y esto nos permite tener, o no es que nos permite, nos da una forma de medir ciertos comportamientos. Este tipo de elementos cada vez más va a tener una actuación, o lo vemos como una tendencia de que va a tener una presencia más fuerte en la parte de las empresas también, y también puede ser un elemento o es un elemento muy interesante para la parte de poder autenticarnos como segundo factor de autenticación, pero también como una posibilidad de saber a través de nuestro comportamiento también poder validar algunas cosas. Entonces, es un mundo muy, muy interesante que nos permite, lógicamente, técnicamente hoy abrir puertas. Consideramos que esto va a ser más utilizado por ejecutivos, laboratorios o lugares más controlados inicialmente, pero sin duda que esto va a pasar rápidamente para la parte general residencial, para parte de hoteles y demás. Comenté y digo técnicamente posible. HID, como lo comenté hace unos minutos, no tiene hoy disponible una solución comercial. Ya tenemos en test y probablemente salga, pero realmente técnicamente funciona. Nos puede permitir otro tipo de aplicaciones como liberar algún tipo de impresión, acceso a redes, o sea, comparar lo que hablábamos un poquito del tema de un acceso de una VPN y una red, quizás lo podamos hacer a través de un tablet, pero siempre y cuando que estemos vistiendo o usando el reloj o el wearable. Si están estos dos conectados, sí podría entrar a la VPN, y si no, no podría entrar a la VPN como una regla general, pero esto se puede realmente empezar a administrar, y lógicamente ingresos, entradas, medios de pago, la venta sin efectivo, la geoposición o el tema de poder saber dónde la persona está, si está vistiendo esto en determinado lugar, tiene acceso a cierto tipo de información, si no, no la tiene. Creo que esto nos da una oportunidad muy importante. Y ya finalizando, consideramos que este es el nuevo jugador del mercado, en el cual podemos ver
una oportunidad de negocio, una oportunidad de nuevos mercados también, y nos da la relevancia de tener una plataforma de software, de identidad, cómo puede ser interconectada básicamente, y esto lo que nosotros en HID llamamos de ecosistema de SEOs. Nos da una escalabilidad adicional al punto de vista de nuevos dispositivos. Los dispositivos que tenemos hoy pueden ser muy diferentes a los que tengamos dentro de 2 años. Pero si tenemos un ecosistema de identidad flexible que pueda acomodarse a estos dispositivos, realmente estaremos navegando sobre un ecosistema de seguridad con excelentes oportunidades. Y lo último que más, hay muchísimo más por venir, con toda seguridad. A mí me gustaría ahora mostrarles, ya para finalizar mi presentación, un video. Si recuerdan, cuando les comentaba mis expectativas era cumplir las vuestras, que realmente no sabía si lo podía hacer, realmente aún no lo sé si lo puedo hacer, quizás de algunos, no de todos, pero también mi expectativa era para quien conocía HID, para quien no conoce HID o para quien conoce poco HID, entender un poco qué es lo que hacemos. Entonces este video son 2 minutos y después haría mis consideraciones finales. Les pido algunos segundos para poder abrirlo eh, y poder compartirlo con ustedes. Gustavo, ¿puedes volver a pasar el video, por favor, que no tenemos, solamente tenemos el audio? He recibido innumerables puntos de que no se ve el video, entonces voy a hacer una nueva prueba. Eh, Les pido disculpa por eso. Vamos a ver si lo puedo lograr ahora. Creo que ahora sí. Si me pueden confirmar si lo están viendo, mejor.
Bueno, muy bien. Espero que se haya podido ver. Como comenté anteriormente, este video también será dividido con todos ustedes para quienes lo requieran, asimismo como la presentación en sí. Y lógicamente estamos a disposición para ahondar un poco. Tenemos en el cuadro de preguntas realmente varios Sí, chats Gustavo, a los exactamente. cuales La me dinámica voy a sería dirigir que ahora. las No personas que sé están si Santiago, interesadas alguien de ventas en de compartirte seguridad, algún tipo de inquietud o pregunta, te la me haga a través puede del chat. Tú indicar, puedes ir pero leyendo creo que lo uno que a podemos uno hacer es e ya ir ir leyendo indicando cada el una cuadro de del tus chat, ¿correcto? consideraciones. Muchas gracias, Santiago. Entonces aquí está mi nombre y mi email también, caso ustedes requieran o les interese hacer una pregunta directamente para mí por email, quedo a disposición. Voy a empezar a leer las primeras preguntas. Tenemos un espacio de tiempo para hacer respuestas. Si no tengo tiempo o no tenemos dentro de este espacio poder responder a todas, o hay alguna de las preguntas que yo realmente no sepa cómo responder, que eso también es muy probable, volveré con otra respuesta ya posterior, caso, especialmente si son cuestiones técnicas y demás que no están a mi alcance. Entonces, la primera pregunta que vino, ok, una pregunta de Edgar, de Cianza, validado con Motorola Moto X2 generación y LG Nexus 5. Creo que más que una pregunta es una afirmación. Eh, los nuevos lectores también compatibles con tarjetas de acceso, sí, definitivamente. Entonces, los lectores nuevos leen todas las tarjetas anteriores, básicamente. Pueden leer tanto HD Prox como iClass y todas las tarjetas anteriores. Puede haber alguna limitación puntual en tecnologías muy antiguas o alguna cosa muy puntual, pero me atrevería a decir que 95% de las lectoras o quizás, perdón, 95% de las tarjetas de HD desde los últimos 25 años sí funcionan con estos lectores. Si hay alguna excepción, realmente son excepciones. Entonces esto permite el ambiente híbrido donde muchas personas puedan tener tarjetas y otras personas pueden utilizar el teléfono o la misma persona pueda tener las dos cosas. En algunas empresas hay una política de seguridad que dentro de ciertos ambientes se requiere tener una identificación. Entonces, en ese caso, la persona tendría una tarjeta en esos ambientes, pero podría utilizar en otros lugares, por ejemplo, el teléfono móvil. Después tenemos una pregunta. Disponibilidad de lectores HD que adicionalmente tengan lector biométrico como lector de huella digital. En este momento no tenemos un lector biométrico que al mismo tiempo lea en NFC. Esto está dentro de nuestro roadmap. Esto será solamente en 2016. El lector de huella digital de HD hoy trabaja con las tarjetas iClass tradicionales, pero no con las tarjetas SEOs. Esto es algo que va a completar nuestro portfolio en los próximos meses. Después tenemos otra pregunta de Hernando García. Creo que sería importante homologar en el uso de smartphone para que no sea restrictivo por marca ni modelo. La verdad, sí, nosotros consideramos que técnicamente cualquiera de los sistemas operacionales que están probados con NFC o con Bluetooth Smart, que es el 4. Si no veo mal, 4.4, podría funcionar. La lista de ejemplos que di son los que realmente nosotros hemos testado y son realmente los más importantes, pero sí, más importante digo, en cantidades, o sea, o que más gente nos ha preguntado y consultado. Esta lista se va actualizando bastante rápidamente. Eh, SEOs más Office 365, ¿es posible a través de un OmniKey o cuál es el dispositivo? SEOs más Office 365
es por medio de una tarjeta SEOS y un teléfono que tenga NFC. Entonces, o un teléfono o un tablet que tenga NFC puede utilizar la tarjeta SEOS como un OTP, One Time Password, y esa es la forma que funciona con el y que está homologada con 365. Tenemos otras posibilidades de autenticación. Yo voy a tomar esta pregunta y la enviaré a nuestra área especializada en la parte de autenticación para que lo pueda responder con más propiedad. José León pregunta, ¿de qué manera se garantiza que no se va a duplicar una credencial virtual SEOS? Sin hacer una, una explicación demasiado técnica, esto funciona como un certificado digital. La generación de la credencial virtual pasa por un servidor seguro, por un servidor HSM, creo que es el acrónimo, que es la misma tecnología que se utiliza para la generación de de llaves digitales o de certificación digital. Esto es lo más poderoso que existe hoy en términos de encriptación. Con todo gusto podemos darle un poco más de información en términos de seguridad, pero realmente es la misma o similar tecnología a la que se utiliza para transacciones bancarias o para certificados digitales, firmas digitales y demás. John nos pregunta, un saludo cordial, ¿las tarjetas virtuales HD son homologables a otras plataformas o solo con Mobile Access? Nuestras tarjetas virtuales solo trabajan con Mobile Access. Si esta fue la pregunta, no estoy seguro, pero si realmente trabajan únicamente con nuestra aplicación, justamente por esta cuestión de seguridad, nosotros tenemos una forma de generar la llave virtual, y para poder leerla tiene que ser un dispositivo o una aplicación de HID, porque comparte el mismo criterio de llaves públicas y llaves privadas. Entonces, como fue generado por nuestro servidor, tiene que ser autenticado por nuestro servidor. Nuestra idea realmente es tenerlo cada vez más abierto para que otros dispositivos puedan leerlo, pero la autenticación per se será hecha por nuestro servidor. Aquí tengo un montón de mensajes que dice que no se veía el video, así que voy a bajar un poco. Ok, aquí me dicen de subir el video para compartirlo, lo vamos a compartir. ¿Qué versión de Bluetooth? Lo veo aquí. Voy a volver en la presentación para que lo tengamos. Esto lo vamos a compartir. Bluetooth Smart. No estoy seguro de la versión. Lo voy a checar y lo mandaré. Les pido disculpa por esto. ¿Qué versión de Bluetooth de celulares con Android es compatible con los lectores de HD celulares que no tengan NFC? Si el celular no tiene NFC, tiene que tener Bluetooth. La generalidad es Bluetooth Smart. Realmente no sé exactamente la versión. Si no me falla la memoria es 4.4, pero no estoy seguro. Esta información la técnica la puedo confirmar posteriormente. Y sirve con celulares que no tengan versión Android 4.4, la parte de Bluetooth. Claro, 4.4 es el Android en realidad, por eso que estoy confundiendo una cosa por lo otro. Entiendo que no, pero deberíamos probarlo. Creo que la pregunta o la respuesta o la forma sería que nos envíen, está mi email, me pueden mandar por email cuál es la versión del teléfono y yo les puedo responder fácilmente. Buen día, la grabación de este webinar será consultable o se repetirá la sesión.
Entiendo que será o que fue grabado, entonces yo entiendo que esto se podrá revisar nuevamente. Ahora lo checamos con ventas de seguridad cuando Santiago nos puede confirmar esto. Podemos maximizar el control. ¿Cómo podemos maximizar el control de la tarjeta HID, ya que esta puede ser compartida con personas no autorizadas? Gracias. Eh, las tarjetas de HID o cualquier tarjeta es un dispositivo que sí lo puede utilizar más de una persona, se puede pasar de una persona para la otra. Esto es una característica de un dispositivo. El objetivo es que esto no pase, pero es posible de pasar. Por eso que nosotros siempre cuando hablamos de seguridad en forma general, lo ideal es combinar más de un factor de autenticación. Entonces, por ejemplo, la biometría más una tarjeta, por ejemplo, o la tarjeta con un video, normalmente son lo que más se utiliza habitualmente, ¿no? En el caso de los teléfonos móviles es más difícil de que alguien comparta su teléfono o le mande el teléfono a alguien, entonces también se ve debilitado esto. La imagen del wearable tipo reloj con la huella es sinónimo de una llave electrónica biométrica. Creo que hace referencia a esto. En realidad esta es una imagen de internet. Hay algunas empresas que tienen como objetivo tomar la huella digital por medio de una pantalla. Esto hay muchísimos test en esto aquí. Yo no he visto ningún wearable o otro dispositivo que lo haga, pero que es un deseo, por decirlo así, o es un trabajo que se está haciendo definitivamente. Yo uso otra marca. Esta de nuevo funciona cambiando solo los lectores. Sí, definitivamente. Los lectores tienen salida Wigan, pueden tener salida OSDP o salida serial. Entonces, en realidad, cambiando el lector únicamente, el panel controlador de la otra marca lo va a aceptar tranquilamente y se le puede encargar a la credencial virtual, se le carga las tarjetas, se le carga el formato, el facility code, el número que sea necesario. O sea, de la misma forma que en una tarjeta física nosotros podemos grabar diferentes llaves, en una credencial virtual podemos utilizar exactamente. Entonces, para hacer una respuesta bien simple, podemos poner un Wigan 26 bits y esto lo va a recibir el controlador y lo va a entender perfectamente. Solamente cambiar la lectora. Buenos días, quisiera consultar si hay alguna forma de seguridad que tiene por si hay robo de tarjeta o celular, la persona que robe el equipo. La verdad, pasa exactamente lo mismo, si si le roban la tarjeta, lo va a tener que notificar a la empresa y se dará de baja en el sistema. Si le roban el celular, hay una diferencia adicional muy importante, que la credencial virtual puede ser revocada. Entonces, si alguien se lleva ese teléfono y cuando es notificado al administrador del sistema, se puede sacar del teléfono o se puede revocar esa tarjeta. Se puede hacer en el sistema de control de acceso, pero en este caso del teléfono propiamente también. Aquí recibo la ayuda de ingeniera de HID que estaba asistiendo también. El Bluetooth es 4.0, no 4.4, como he dicho, así que gracias, Micheli. El modelo de Bluetooth es 4.0. Gustavo, si quieres hacemos la aclaración en este momento. El webinar está siendo grabado. Entiendo que sí. A cada una de las esto lo vamos a personas que se inscribieron a preguntar este webinar con su correo electrónico, para le enviaremos un enlace Santiago cuando el terminemos con cual la sesión de podrán preguntas. acceder a la Creo que grabación sí. de este webinar. De igual forma, a ustedes, Gustavo, le enviaremos también este mismo enlace y ustedes podrán compartirlo con las personas que ustedes deseen. Pero las personas que están en el webinar
A todos y cada uno de ellos, a través de su correo electrónico, se les enviará el enlace al cual podrán acceder a esta grabación. Muchísimas gracias por la aclaración, Santiago. Y tengo otra de Jesse Baladares. Para tener más información, tutoriales, técnicas, fuentes de información específicas, deseos, ¿dónde podemos dirigir? Al correo electrónico que está aquí, para mí me lo pueden pedir, puedo hacerles llegar más información, me había salteado uno, hay un demo para probar o algo así, sí contamos con demos, lo mismo, por favor, requerirlos por email. Tenemos en diferentes oficinas de América Latina la posibilidad de mostrarlos y tenemos planes de demo también como para que lo puedan utilizar y lo puedan ir a ver. Entiendo que cualquier lector HD puede utilizar esta tecnología de portabilidad. Si entiendo bien la pregunta, la respuesta es no. Las lectoras tienen que ser lectoras ya de la última generación de HD, entonces estamos hablando de la línea iClass SE. SE significa SEOS Enabled, entonces cuando son lectoras iClass SE van a tener esta posibilidad. Si el objetivo es trabajar con Bluetooth, además de ser una lectora iClass SE, tiene que ser iClass SE con Bluetooth, o sea, es un hardware adicional. Y el último que tenemos aquí también es relacionado a demos. Les pido por favor me contacten. Gustavo Gassman está en la pantalla, ggassman@hdglobal.com. Yo recibiré todas las consultas, las que son técnicas irán para nuestro departamento técnico para que lo puedan responder, las que sean de demos o cuestiones comerciales a nuestra área de ventas también. Tenemos estructura en toda América Latina, en varios lugares de América Latina, no en toda América Latina, pero sí que atienden todos los países de América Latina, o sea, de forma remota, de forma Bien, puedes sitio. responderla si quieres, Así que Gustavo, y no he digamos, si no hay más recibido preguntas, daremos ninguna. entonces Esta por es la última concluido esta pregunta. sesión de webinar. Santiago, no sé si quieres que esperemos unos minutos más. ¿Cómo es los próximos pasos? Ok, en este momento no tengo ninguna más que me aparezca aquí. De todas formas, como voy a tener acceso a este chat, voy a checar. Eh, Ventas en Colombia, sí tenemos ventas en Colombia. Por favor, envíenme por email que yo los pongo en contacto con nuestra área de ventas. Tenemos una persona en Bogotá, pero que también atiende el resto de las Bien, regiones Gustavo, de queremos Colombia. darte Así que entonces creo que podemos las gracias por finalizar, haber atendido Santiago. este webinar. A En todas las Perú personas que nos también. acompañaron en la Hay mañana y otra tarde, pregunta dependiendo aquí. del uso horario, Así que por queremos favor darles también las envíenmelo y lo gracias podemos y hacer. queremos invitarlos a que estén pendientes a los próximos webinars que tendremos para ustedes. Un muy feliz día para todos y hasta pronto.